hermanos, ha llegado la hora de empezar este hermoso culto para nuestro Dios, aleluya. Quiero invitarlos, hermanos, a leer una porción de la palabra de nuestro Dios como principio a nuestro servicio en la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Vaya conmigo, libro de los Salmos, capítulo 133. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, te glorificamos en esta mañana, Dios, aleluya. Gracias por traernos, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabanzas a Dios. Salmos capítulo 133, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios, aleluya.
adorar a nuestro Dios, aleluya. Y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, nuestro hermano. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están presentes. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, amén, que estén en medio nuestro. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un lugar especial donde podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Saludamos también a nuestros hermanos allá en sus hogares también, escuchando, amén, este servicio que le damos a Dios en esta preciosa mañana. Amén. Bien. Abriendo su Biblia, amén, en el libro de Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio, capítulo 13. En su verso 1 al 5, vamos a leer en esta mañana. Deuteronomio, tenemos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 13, verso 1 al 5. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Démosle lectura entonces, y lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Vamos a orar en esta mañana y pedirle a Dios que nos ayude a poder entender su santa palabra. Amén. ¿Puede usted sentarse? Gloria a Dios. Amén. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios que tenemos vida, tenemos salud, tenemos gozo. Y lo más maravilloso, poder reunirnos a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Qué bueno. Y si no vino alegre, pues alegrémonos. Amén. Porque en la casa del Señor hay gozo. Amén. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. La palabra plenitud es que llena nuestras vidas de gozo y de paz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno. La semana pasada dejamos, amén, en pausa, amén, ya aquí en el capítulo 13 de Deuteronomio. Vamos a hacer un repaso rápido, amén. Hemos estado hablando, o estamos hablando, amén, de lo que es la profecía, un verdadero profeta, y también estamos hablando acerca de lo que es la falsedad. Porque en todo, hermanos, hay falso, amén. Hoy vivimos en un mundo de falsedad, de imitación, de cosas que parecen que fueran, pero que en realidad no son. Se falsifica, amén, desde, podríamos decir, desde ropa, amén, y hasta la comida. Muchas de las veces estamos consumiendo algo que es falso, que no es real. Y muchas de las veces, amén, nosotros no nos damos de cuenta, amén, pero el que negocia, el que trabaja con ello, él sabe lo que está haciendo. Pero también podemos ver a través de la palabra también que hay falsedad. No es nada nuevo, amén. En tiempos antiguos ha habido falsedad.
Ha habido imitación. Esto no es nuevo. Desde que la humanidad tiene uso de razón o desde el comienzo de la humanidad, siempre ha existido. Amén. El problema es que no era a gran escala, o sea, era poco. Pero hoy día podemos ver, hermanos, amén, que la falsedad está en todo. Cuando digo en todo, me refiero hasta en la misma iglesia. En la misma iglesia nos referimos a lo que hemos estado hablando, hermanos, amén, acerca de la profecía o los profetas. ¿Hay verdaderos profetas? Amén. Claro que sí. ¿Hay falsos? Bueno, eso es lo que vamos a hablar. Hay una falsedad. Pero hoy podemos ver algo muy interesante y empezamos a ver es de que hay cosas que Dios permita que suceda dentro de la misma iglesia. Escúcheme bien. Dios permite, amén, y para probar si realmente amamos o no amamos a Dios. Esto es lo interesante. Lo interesante es que si hay o no hay. Lo interesante aquí es que Dios va a permitir que sucedan cosas dentro de la misma iglesia para Dios probar hasta qué punto le amamos. Porque cuando decimos amar a Dios, es fácil. Cuando decimos amar a Dios, es sencillo. Pero ahora viene la prueba. ¿Cuánto lo amamos? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Empecemos, capítulo 13, verso 1, ¿tienes en su Biblia? Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, dice, y te anunciara señal o prodigios, versículo 2, y si se cumpliere la señal y prodigio, dice que él te anunció diciendo, paremos. O sea que la señal se cumplió, el prodigio se cumplió, la profecía se cumplió. Pero resulta ahora, amén, de que nos dice, amén, según la palabra aquí, vamos, dice, en pos de dioses ajenos que no conociste. O sea, el hombre que profetizó, el hombre que dio la profecía, el que soñó el sueño y lo dijo y se cumplió, pero ahora resulta que va a decir algo que está desviado de la palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a seguir? Eso es la pregunta. Y pongámonos a pensar en esta mañana el tiempo y la actualidad en que vivimos. Y esto, hermanos, amén, nos trae a nuestros días. Hay personas, amén, que habla, amén, y da la profecía, y la profecía se cumple. Aleluya. Pero ahora Dios no se está enfocando si se cumple o no la profecía, sino que Dios lo que se está enfocando, ¿cómo va a reaccionar ahora el pueblo? ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? Aquí hay algo muy interesante. Dice, esencial, dice, para la relación de los creyentes con el Señor en su fidelidad a Dios y a su palabra revelada. No darás oído, ya vamos a verlo en el versículo 3, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta. Leemos rápido, dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Y entonces viene el versículo 3, dice, no darás oído a las palabras del tal profeta. Entonces debemos de tener cuidado cuando alguien dice y da una profecía, y si se cumple la profecía, y después esa persona está torcido, ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo, que alguien, o que Dios permite que alguien se levante aquí y da una profecía, se cumple la profecía, pero resulta que tal persona está desviada o se desvía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a seguir porque dio una profecía? ¿O vamos a seguir la palabra de Dios, que es la profecía completa? El tiempo que vivimos, la gente sigue más a los hombres que dan profecías que la misma palabra. Ya lo vamos a ver. Siguen a esos hombres, y lo peor de todo, hermanos, tenemos a miles y a miles.
Tienen seguidores. Hoy tenemos las plataformas, amén, las redes sociales, amén. Tienen miles, si no son millones de seguidores. Y es un problema, amén, que muchas veces nos enfocamos en personas que tienen una gran forma, hermanos, amén, de enseñanza, una gran forma de predicar, una gran forma, hermanos, amén, de traer un estudio, y muchas veces nos basamos en ello. No es malo que traiga un buen estudio, siempre y cuando que vaya conforme a la palabra de Dios. Amén. Hay miles de seguidores. Y es un problema tan grave que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, si alguien está actualizado, sabe, hermanos, amén, que gran parte de esta gente tiene miles de seguidores. Pero estos seguidores, hermanos, no se dan de cuenta de que muchas veces estos hombres también ya no están conforme a la palabra del Señor. Estaba leyendo estos días, amén, acerca de este hombre, amén. Ha compuesto muchas alabanzas y alabanzas bien bonitas. Su comienzo fue muy bueno. Pero resulta esta semana publica un tweet y dice, el resumen de ámate a ti mismo primero, después ama a tu prójimo y ama a Dios. Alguien ya lo leyó, ¿no? Y si no, usted está muy atrasado entonces. Esto causó gran revuelo porque inmediatamente los pastores conservadores se levantaron. ¿Cómo que este hombre ahora viene a enseñar a Jesucristo? Porque eso es lo que él quiso decir. Que la Biblia estaba mal escrito, que la forma como él pensaba, amén, para escribir, eso era la forma correcta, según él, y no según las Escrituras. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Ama a Dios y ama a tu prójimo. No dijo, ámate a ti primero. Amarme a mí primero es un problema. De hecho, nos amamos primero, pero en realidad no nos amamos. Porque si nos amáramos, amén, me gusta mucho lo que el pastor dice siempre, no nos amamos, amén, porque no miramos nuestra salvación de nosotros, amén, y eso es no amarnos a nosotros. Porque si nos amáramos nosotros mismos, nos enfocaríamos primero en nuestra salvación. Porque eso es lo que más vale en esta vida. Puedes tener dinero, puedes tener riqueza, puedes tener miles de cosas, pero si no tienes la salvación, de nada nos sirve tener todo esto. Y eso es lo que la humanidad no entiende. Y fíjese que eso es lo que Satanás también ha introducido en la mentalidad de las personas dentro de la misma iglesia. Creer que al tener todo, amén, eso es todo. La realidad no. Si tienes todo, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, de nada nos sirve. De hecho, si tenemos la mejor iglesia, escúcheme eso, la mejor iglesia, el mejor edificio, pero si no está Dios aquí, hermano, ¿de qué nos sirve? Podemos estar debajo de un árbol con láminas encima, pero si sentimos la presencia de Dios, ese es lo más glorioso que hay. Amén. Denle la ofrenda de palmas a Dios. Y cuando veo eso, amén, viene a mi mente, hermanos, amén, lo que estamos viendo, que esta gente con una sola publicación tiene millones de seguidores y dicen, sí, está bien lo que él está diciendo, porque canta bonito, es un escritor, escribe himnos y alabanzas. Eso no es suficiente. Eso no quiere decir que está en lo correcto. Yo puedo traer un mensaje, hermanos, con mucha forma, amén, como un adorador, amén, o un orador. De hecho, hay hombres que cuando agarran el micrófono atraen la atención de la multitud con 2 o 3 palabras. Pero eso no quiere decir, hermanos, amén, que está bien delante de Dios. Ser un gran orador, eso es bueno.
pero que lleve la esencia que es la palabra del Señor en esa palabra que está hablando. Ese es el punto. Pero la gente muchas veces, amén, o la iglesia se enfoca, amén, en alguien que ha sido preparado, como me dijo alguien, tenemos al mejor pastor, me dijo. ¿Y por qué? Le dije, porque él ha estudiado, ha ido al instituto, ha estudiado, me mencionó todo. Si así fuera, hermano, nosotros también estudiaríamos, hermano, y fuéramos pastores también. Es bueno estudiar, claro, pues. Pero si no tienes el llamado. No mire, porque hay pastores, amén, no saben nada. Miren nuestros pastores que en el comienzo del evangelio, allá en nuestras aldeas, ¿se acuerdan? Tenían estudio. Sí, apenas llegaron a primaria, hermano. Y en ese entonces daban tercero primaria, el máximo. Eso es lo único que estudiaban. Pero cuando hablaban de esta preciosa palabra, hacía un impacto, hacía un golpe en el corazón. Las personas se convertían, sentían el poder y la gloria de Dios, porque era la misma presencia del Espíritu Santo que Dios hablaba a través de estos hombres. Pero hoy día nos dejamos guiar, amén, porque el hombre de Dios habla bonito, el hombre de Dios es un gran orador. Nos dejamos guiar por eso. Pero la verdad, si analizamos a través del Espíritu Santo, hay convención, se convierte la gente. Vayamos viendo un poco más, amén. Dice, amén, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Estamos en el 3, amén. Voy a leer un poquito aquí de lo que dice. Enseña que a veces la tentación de comprometer la lealtad a Dios vendrá de los que parecen ser espirituales. O sea, Dios va a probar a los creyentes cuánto le aman. Se derivan varias deducciones para la vida de los creyentes. Dice, 1. A veces Dios prueba la sinceridad del amor y de la entrega del creyente a Él y a su palabra. O sea, Dios va a probar la lealtad de cada uno, o de la iglesia en general. ¿Cuánto aman a Dios? Porque de hecho todos, ¿verdad que todos amamos a Dios? ¿Amamos o no amamos a Dios? Ahora bien, Dios nos puede probar si lo amamos. ¿Cómo? Levanta a un profeta, da una profecía, la profecía se cumple, el hombre de Dios se desvía. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Número 1, la lealtad hacia Él. ¿Cuánto le somos leal a Dios? Uno es a Dios y a su palabra. ¿Usted cree que esta palabra es verdad? Es la verdad absoluta. La Biblia no busca, hermanos, a demostrar la verdad. No, la Biblia es la verdad. Estos días estaba viendo un documental acerca de los hombres o los científicos que buscan, amén, a Dios. Y gracias a Dios que ellos están despertando y ver también de que realmente el que escribió la Biblia, la naturaleza, la ciencia y todo lo que existe, tuvo que haber alguien superior a todo esto. La pregunta es, un árbol no aparece de la nada, ¿verdad? Tuvo que haber un creador. La naturaleza tuvo que haber un creador tan alegre. Mire, ahora, amén, está nevando, amén. Ese es plan y propósito de Dios. No nos gusta, no es cuestión de gustos. Es un plan de Dios de que así sea la forma, el ecosistema así trabaja, porque todo lo que está cayendo ahora mismo lo necesita la misma naturaleza. ¿Y qué sucede, hermanos? Y es bíblico, amén, de que todo esto, miramos, amén, la lluvia, la nieve, todo lo que sucede, sirve para fertilizar la tierra. ¿Para qué? Para que cuando venga el verano, todo monte, todo flor sea florecido, crezca, hermanos, amén, y miramos una belleza, pero antes tiene que tener un proceso, y ese proceso es lo que miramos las etapas, amén, del clima de nuestra tierra.
Que no nos guste, eso a Dios no le interesa. Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué debemos de hacer? Obedecer, hermanos, amén, y alegrarnos en la presencia de Dios. Sigamos aquí entonces rápidamente. Entonces Dios prueba, dice, la sinceridad del amor y de la entrega del creyente a Él y a su palabra. Vamos avanzando un poco, quedamos en el 13. Ahora, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él miraréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis, a Él seguiréis. ¿A quién? A Dios. O sea, cuando la palabra de Dios nos enseña, cuando la palabra de Dios nos dice, y cuando la palabra de Dios lo leemos, entonces ¿qué debemos de hacer? Lo que dice aquí. Seguirle, escucharle, obedecerle. Porque aquí viene un problema, que hoy día la gente obedece más la voz. Escúcheme bien. ¿Sabe que dentro de las iglesias hay personas, amén, que obedecen más al que trae la profecía que al mismo Dios? No, dices que el profeta dijo así, pero ¿qué dice la palabra? No es que el soñador dijo así, sí, pero ¿qué dice la palabra? No es que el hermano que salta, que brinca cuando canta así dijo. ¿Qué importa cuánto brinque? ¿Cuánto grite? ¿Qué dice la palabra? Porque hoy día nos enfocamos visualmente en la gente. Miramos cómo ellos hacen, amén, o lo que dicen. Y muchas veces obedecemos más a hombres que al mismo Dios. Hay gente dentro de la iglesia que está buscando a ver qué le dice el hermano, la hermana, amén, que habla en lenguas, que sueña sueños, que da profecía, que la misma palabra de Dios. ¿A quién debemos de obedecer? A Dios. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, en cuanto al obedecer a Dios. El domingo pasado, amén, el hermano me daba, amén, esta porción, hermano. Creo que fue el hermano Luis. Vayamos, amén, a Primera de Reyes, capítulo 13. Y si no ha leído, hoy va a leer conmigo, hermano. Vamos a leer bastante. Para entender esto tenemos que leer bastante. De no ser así, no le vamos a entender, hermano. Por eso es que cuando leemos la palabra, leámoslo bien, atrás, adelante, referencias, investigar, profundizar. Y mire qué bonito cuando empezamos así, vamos a entender el contenido o el contexto de la palabra. El problema de hoy día, amén, solo se lee lo que dice el texto, pero no se lee antes, amén, ni después. Entonces no tenemos una conclusión. Pero cuando lo hacemos así, lo vamos a entender. Mire pues, antes de ello quiero explicar algo. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí sucede algo que lo que Dios había dicho. Cuando se muere David, Dios le había dicho que su reino sería dividido. Recuerde que Israel era un solo reino. Pero a partir de la muerte de Salomón, el hijo de David, cuando muere Salomón, ese reino iba a ser dividido. Y así sucede. Sucede, hermanos, amén, que Roboam, amén, que es el hijo de David, amén, se queda, amén, con uno de los reinos. Pero también la profecía había dicho que Roboam, que era un siervo de David, iba a ser rey también. Entonces, cuando muere David, Roboam estaba en exilio en Egipto y le mandan a decir: David ya murió. Así que el hijo de David va a subir al trono. Él inmediatamente viene y dice: ¿saben qué? Derroquemos al hijo de David y voy a quedar yo como rey. Pero interviene Dios, porque eso era el plan de Dios. Interviene Dios y le dice: no peleen. Es más, cada uno va a ser rey, porque así es la palabra. Y sucede así. Los dos quedan como rey, uno en el norte, otro en el sur, y ahí la división de los reyes, de los reinos, perdón, de lo que es Israel. Ahora, Jeroboam comete un gran pecado, porque empieza a ver, hermanos, amén, que todo el pueblo iba a Jerusalén a ofrecer sacrificio, y miraba que todo el pueblo se iba, y pensó y dijo: si esta gente sigue yendo a Jerusalén, con el tiempo su corazón se va a volver con su rey, o sea, el hijo de David, perdón, el nieto de David. Y esta gente me van a matar a mí y se va a hacer un solo reino otra vez. Eso era el pensamiento de él.
para que esta gente no vayan a Jerusalén, mejor yo les voy a hacer Dios. Y aquí viene el gran error. Si usted quiere ver conmigo, leer un poquito, vayamos al 12:25, ahí mismo. Primera de Reyes 12:25. Le estoy leyendo esto para que entendamos un poco. Dice: entonces reedificó Jeroboam en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y sabiendo y tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Paremos. ¿Qué le parece a este hombre? Mal rey, hermano. A él no le interesaba al pueblo, a él no le interesaba la adoración, a él no le interesaba nada. Lo que a él le interesaba era la política, a ver cómo lo iban a ver a él. Y mire, introduce otra vez los becerros. No solo que el pueblo es atraído por eso. Hace 2 becerros. La palabra becerro aquí podríamos decir 2 toros. Y lo hizo y los presenta a Israel. Israel, he ahí tus dioses que te sacaron a la tierra de Egipto. Escuche eso. Aquí le voy introduciendo el enojo y la ira de Dios. Porque no hay nada más que lo hace enojar a Dios, la suplantación, o sea, quitar a Dios de su lugar y poner un becerro, o sea, una estatua de oro. ¿Cómo se sentiría usted que lo suplantasen, hermano? Como humanos nos sentimos mal. Incluso en nuestros trabajos a veces por algo nos suplanta un tiempo antes, que no se siente bien. Humanamente, ya no digamos el creador de los cielos. Pero sigamos viendo. 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar, dice, delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de la tribu de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8 y los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Esto era una abominación. Para empezar, todo hombre que quemaba incienso, para empezar, y sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví. No podía venir cualquier persona y hacer algo, no. Dios había delegado y autorizado que tenían que ser de la tribu de Leví, llamados para el sacerdocio, ofrecer sacrificio. Eso era su trabajo. Pero este hombre se inventó en su corazón hacer algo. Le estoy explicando esto para entrar ya ahora. ¿Qué sucede? Ahora el 13. ¿Está ahí conmigo? He aquí, dice, un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, o sea, donde estaba pasando esto. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó, o sea, el hombre de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel,
extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Paren. Jehová estaba airado por lo que este hombre había hecho, o sea, el rey, hacer un altar, y lo peor, él subir y quemar incienso. En la antigüedad, el quemar incienso, ofrecer sacrificio, era un símbolo de adoración, un símbolo de traer alabanza y adoración a la presencia de Dios. Y tenía que ser un hombre, hermano, de los sacerdotes, amén, de la tribu de Leví, quien tenía que hacer eso. Y resulta que él estaba en el altar ofreciendo el sacrificio. Por eso, hermanos, cuando alguien es llamado a trabajar, es a trabajar. Aquí no se va a poder traer a cualquier persona. Hay lugares, hermano, en donde solo ven la persona 2 o 3 semanas de estar en la iglesia. Venga, cante aquí. Eso no es así. Venga, amén, tome un buen tiempo, tenga no, lo estamos enfermando. Todo tiene un orden. Y aquí lo que podemos ver, hay un desorden, claro. Si no es de Dios, tiene que ser un desorden. Eso es normal. Porque a la gente no le interesa la salvación. De hecho, hermano, cuando alguien hace estas cosas, no le está interesando la vida del oyente, la vida del que está llegando a la iglesia. Porque el que está llegando a la iglesia, lo que él necesita ahorita es su salvación. Eso es la salvación de su alma. ¿De qué sirve que le demos un privilegio si no ha sido salvado? Hay iglesias que entretienen a la gente. Tenga, amén, para que no se nos vaya. Sea músico, sea alguien en la iglesia. Usted tiene esto de talento, venga. No estoy diciendo que sea malo, pero todo tiene un tiempo. Primero la persona se convierte. Cuando se convierta de verdad, el Espíritu Santo va a dar señal sobre él que ya está en tiempo de trabajar. Denle ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Miren lo que sucede aquí. Este hombre entonces proclama y da la profecía. Y como todo persona, ¿verdad? Cuando algo no está bien, se enojó el rey que estaba allá arriba. Manda a sus guardias o su ejército, o los que lo escoltan, y dice: agárrenlo. No dice prendedlo, agárrenlo. No era para saludarlo, hermano. Me imagino que lo iban a matar. Pero en lo que él extiende la mano, dice, se le seca la mano y no lo pudo enderezar. O sea que este hombre, el hombre de Dios que dice aquí, de verdad que era hombre de Dios. ¿Y sabe lo que va a suceder? Dice que este altar se va a quebrar, y las cenizas que están encima se van a desparramar. Y así sucede. Digamos bien. Dice: y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón que había clamado contra el altar de Betel, extendió las manos desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Escuche bien el 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Eso es un hombre de Dios. Los hombres de Dios, cuando hablan, dan una palabra y esa palabra se cumple. Se cumple. Muchas veces, amén, a corto plazo, que no sucede mucho y sucede. Hay otros que es a largo plazo y se cumple. Por ejemplo, la profecía que él dio, que nacería un tal Josías. De hecho, Josías nació, escúcheme bien, a ver si lo encuentro rápidamente, hermanos, amén. No nos va a dar tiempo de ir a verlo. Pero esto sí sucedió. Josías dice, amén. Eso está, si usted lo quiere leer en su casa, Segunda de Reyes, capítulo 23 al 15 al 20. Y dice que esta profecía, amén, se cumplió, dice, 300 años, dice.
después de esta profecía. Escuche, 300 años. Me imagino la gente pasó 50 años. No, ese varón de Dios habló de puro gusto. Pasaron los 100 años. No sucede nada. Los 200, nada. 300 años. Nace un tal Josías. Y este Josías, lean en su casa, está maravilloso. Empieza lo que el hombre de Dios había dicho, arrasar los lugares altos. Romper, dice que mandó a los sacerdotes, vayan a ver cuánto de ofrenda hay, amén, en el alfolí. Resulta que en el alfolí no había nada. Ahora dijo a los sacerdotes, vayan de casa en casa pidiendo para la casa de Dios, porque vamos a restaurar la casa de Dios. Los lugares altos, derríbenlo, quémenlo, hagan lo que te destruyan, en otras palabras. ¿Se cumplió? Sí se cumplió, porque es palabra de Dios. Por eso cuando a alguien le dan una palabra y lo dice a través del poder del Espíritu Santo, tengamos cuidado, porque hay un cumplimiento. Y se va a cumplir, y ahí sí que vamos a ver la gloria o la mano de Dios obrando. Amén. Rápidamente, gloria a Dios, se cumplió esto. Ahora bien, en el 5 se cumple inmediatamente. Por eso le decía, hermano, que hay profecías que se cumplen. Antes que se quebre el altar, amén, él profetiza y dice, altar, altar. Sucede unos minutos antes. Pero después, cuando este rey se levanta la mano para decirle a sus hombres que agarren al profeta, se le seca la mano, inmediatamente sucede esa profecía a corto plazo, donde él dice que el altar se quebraría o se rompería y se derramarían las cenizas. Se cumplió instantáneamente. Pero la profecía que iban a hacer un tal Josías llevó 300 años para el cumplimiento. Rápidamente, vamos a verlo. Dice aquí, vamos al 6, amén. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Paremos. Eso es un hombre de Dios. Voy a destacar mucho que es un hombre de Dios porque más adelante quiero que entienda muy bien algo muy importante. Pero aquí estamos destacando que era hombre de Dios porque imagínense, al rey se le quedó la mano. Yo no sé así o cómo quedó, pero el asunto es que él no lo podía enderezar. Y el rey le pide, órale a Dios, dice, para que mi mano sea restaurada. Está bien. Empieza a orar por el rey y resulta que su mano volvió a hacerlo como antes. Dios estaba con él. Dios estaba ahí. El Espíritu Santo se movía ahí. Porque todo lo que sucede es obra del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, este hombre estaba lleno del poder de Dios. Por lo tanto, cuando ora, inmediatamente el rey recobra su brazo normal. Eso se llama la misma presencia de Dios. Gloria a Dios. Pero vayamos viendo más, amén. Gloria a Dios. Vamos al 7. Dice, y el rey dijo al varón de Dios, aquí no se le llama profeta, amén, porque más adelante va a haber un profeta, por eso hay una diferencia, se le llama el varón de Dios. Ven conmigo, amén, o sea, el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres, ni por el camino que fueres. 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Paremos. Él estaba siguiendo lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, vete, da la profecía, cuando regreses no vengas por el mismo camino, no vayas en ninguna casa, no comas pan, no bebas agua, nada. Por eso cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos habla, hermano, por eso nos cuesta obedecer. ¿Usted cree que es fácil obedecer, hermano? No. Imagínense hasta el hombre más manso, hermano, desobedeció a Dios.
Cuando le dijeron que le agarrara la peña, hermano, agarró a garrotazos la peña. La Biblia dice, testificando Dios, dice que el hombre más, que no ha habido otro hombre. Imagínense nosotros, hermanos, con esta paciente. Hasta patada vieron agarrado a la peña, hermano. No, mire, cuando nos enojamos, pues si no nos controlamos, mire, hermano, rematamos con medio mundo. Por último, hasta con el pastor a veces, hermano. ¿Qué le pasó? Es que en la casa salí peleado con la señora. Hasta con la iglesia, hermano. Y aquí este hombre obedeció, hermanos, al pie de la letra. Hasta aquí. Porque vamos a seguir viendo. 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos lo ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, aquí viene, mintiéndole, paremos, mintiéndole. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos digan. Esto nos enseña a escuchar bien. Porque muchas de las veces no escuchamos bien. Hacemos cosas, amén, que muchas de las veces, amén, que el mismo diablo inspira. ¿Usted cree que el diablo habla? Ay, papá, digo que... Miren el huerto de Edén cómo habló de bonito. ¡Ah! Le dijo a Eva. Y empieza la conversación. Un hombre de Dios que ya no está bien delante de la presencia de Dios es un instrumento en las manos de Satanás. Recuerde bien que Dios tiene instrumento, pero Satanás también tiene instrumento. ¿Qué es un instrumento? Algo que se usa para llevar a cabo un propósito. Una batería o un piano tiene un propósito, sacar melodías para alabanza a Dios. Satanás puede usar instrumentos cuando ya no están bien delante de la presencia de Dios. Satanás los va a usar para lo que le conviene. Por eso dentro de la misma iglesia hay instrumentos de Satanás muchas de las veces trabajando, y muchas veces la iglesia no se está dando de cuenta. Por ejemplo, le doy un ejemplo, no es el tema, le doy un ejemplo rápido. La música dentro de la iglesia tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué la música? Satanás, recuerde que estaba, amén, al lado del trono de Dios. Él sabe mucho de música. Y la música es algo que toca las emociones de la persona, los sentimientos también y los pensamientos. Usa tres cosas. No, mire rápidamente, mire. Aquel que escuchaba canciones allá en el mundo, ¿por qué les escuchaba? Porque le tocaban las emociones. Amén. Y cuando viene el evangelio, si no se cuida, sigue escuchando, Satanás se encarga de llevarlo para el mundo otra vez, a través de una sola música. Por eso hay gente dentro de la iglesia que dice, hermano, usted de todo habla, la música, ¿qué tiene que ver la música? Mucho. Hay música que ha sido preparada especialmente para Satanás, para destrucción. En un futuro vamos a hablar acerca de la juventud, cómo la música se ha introducido en sus mentes y corazones
Y por eso que hay una rebelión que nosotros nos damos de cuenta. Y nosotros como adultos también, muchas veces, amén, se nos introduce también eso. Y muchas veces nos rebelamos en contra de Dios sin darnos de cuenta también. Rápidamente aquí, este hombre entonces iba, amén, y resulta que este viejo profeta mintiendo le dice, mire cómo le dice, yo también soy profeta como tú. Y viene, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Por eso Pablo a los Gálatas les dice que tuvieran mucho cuidado con otro evangelio diferente. Vayamos a verlo. Gálatas 1:8. El hermano que le encuentre que lo lea rápido, por favor, hermano. Porque hay unos hermanos aquí que donde ponen el dedo ahí aparece directo hasta el verso, hermano. Léalo, hermano, 1:8 y 9, por favor. Mas si ahora nosotros por un ángel del cielo puede anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado sea anatema. Ahí, hermano, dale. Pablo advierte a los Gálatas, le dice, tengan cuidado si alguien o un ángel, le dice, un ángel. ¿Por qué un ángel, hermano? Amén. Recuerde, amén, que Satanás se puede vestir de ángel de luz. Y cuando hablamos de un ángel, amén, puede que estemos hablando literalmente de un ángel, amén. Pero también puede que estemos hablando de alguien, amén, muy espiritual, según nosotros, pero que ya no está bien. Nos trae un evangelio diferente que no está conforme a la palabra. Lo que Pablo está diciendo, si alguien trae una palabra que no es la que nosotros les hemos predicado, no la reciban. Porque hoy día nos introducen cada día evangelios diferentes. Evangelios baratos, evangelios fáciles de vivir, un evangelio del liberalismo, un evangelio donde el que fuma todavía su cigarro allá afuera, después entra a la iglesia y es salvo. Cuando nos miran a nosotros ver cómo estamos, dicen son radicales, son extremistas, son legalistas. Lo he dicho en varias ocasiones, si Dios es legalista, nosotros somos legalistas entonces. Porque aquí hacemos según la voluntad de Dios. Porque la gente hoy día quiere vivir ese evangelio. De hecho, a mí me gustaría también, hermano, si yo no hubiera conocido la verdad, me gustaría vivir un evangelio así. Porque el que está viviendo eso, según él, está bien. ¿Cuánto evangelio hoy día, hermano? Una libertad de hacer lo que quiera. Y el evangelio de Jesucristo, mire, por eso cuando miramos algo dentro de la iglesia, regresemos rápidamente. Por eso cuando empezamos estos estudios, miramos primero como Jesucristo, hermanos, es el fundamento, amén, en la cabeza del ángulo, o sea, es la base fundamental. Después vinieron los apóstoles, construyeron encima, amén, del ángulo que es Cristo. Y ese es el fundamento de la iglesia. Ahora, preguntémonos la iglesia de hoy día, la actitud o las acciones que están teniendo dentro de la iglesia. ¿Usted cree que un apóstol Pablo hubiera hecho eso? Eso es lo que a mí me lleva a la mente cuando veo. Por ejemplo, hay iglesias liberalistas, amén. Y me pregunto, ¿será que el apóstol Pablo así hubiera vivido él a la moda en ese tiempo? Porque ya había. De hecho, las modas no es nuevo. Porque siempre va a haber gente rebelde que va a ir en contra de lo establecido, de lo moral. O sea, vestirse bien, normal. Siempre va a haber alguien, hermanos, amén, que trae la camisa a mitad. Amén. ¿Usted cree que este es nuevo? Esto no es nuevo. Amén. Siempre ha habido alguien, amén, que está en contra o va en contra de lo normal. Si se viste bien, resulta que él se inventa algo. Satanás influye, amén, y se inventa algo.
y lo peor que tiene seguidores. Entonces cuando pasa algo, hermano, dentro de la iglesia, debemos preguntarnos, ¿los apóstoles hicieron esto? ¿Se imagina un apóstol Pablo celebrando? Un ejemplo rápido de esto, hermanos, amén, y quizás nos vaya a caer mal, pero seguimos hablando. ¿Se imagina un apóstol Pablo celebrando la Navidad, por ejemplo? De hecho, para su tiempo, adornaban las casas también, como hoy día se adornan también. ¿Y se imagina un apóstol Pablo colgado ahí arriba poniendo luces, hermano? No. Eso es imposible. Entonces, si no es así, ¿por qué la iglesia hoy día hace eso? Porque cada uno se ha creado su propio evangelio. Nos han introducido un evangelio diferente. Y lo peor, no nos paramos y no preguntamos. ¿Sabe por qué no preguntamos? Porque nos gusta. Porque eso es la respuesta. No preguntamos. El que da la profecía dijo que está bien, bueno, démoslo. Aunque la palabra diga lo contrario. Por eso el cuidado que debemos de tener, hermanos, amén. Porque aquí este hombre usa a Dios. El viejo profeta usa a Dios. Un ángel había hablado por palabra de Jehová, dice, estoy en el 18, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Por qué le creyó? Mucho cuidado, usó a Dios. ¿Alguien puede usar a Dios para sacar su propio beneficio? Hoy día, hermano, usan a Dios hasta en la sopa, hermano. Se inventan cualquier cosa, tergiversan la palabra de Dios. Mire pues, cuando hablamos de los talentos, amén, al 100 por 1 dice la palabra, pero ellos lo traducen en dinero. Traiga 100 y Dios le va a dar 1000. ¿Dónde dice eso? Y todavía se lo llevan. Y hay gente que se hacen los tontos dentro de la iglesia. Están viendo. Y dice, no es así. Es lo que dice el que está hablando ahorita. Así es. Voy a dar los 100 entonces. La otra semana Dios me va a dar 1000. Pero la Biblia no dice eso. Están usando la palabra, tergiversando la palabra, hermanos, amén, usando como una apariencia para sacarle provecho a la gente. Y hay gente que se deja engañar. Recuerdo unos años atrás cuando nos vinieron a bolsear a nosotros, hermano. Es que nos tiene que pasar para aprender, hermano. Ay, qué barrido que nos dieron, hermano. Ya no me duele, hermano. Ya pedí perdón y ya pasó, hermano. Pero de eso aprendí. Eso pasa muchas veces cuando no hay enseñanza. Pero cuando hay enseñanza, ya con su propio gusto si usted va a dar. Amén. Pero cuando aprendemos, mire, tergiversa la palabra. Este hombre usó a Dios, dijo, un ángel ha venido, me ha hablado, me ha dicho, llévatela contigo para la casa. ¿Y quién es este que había obedecido bien? Pero aquí hay un problema, que este profeta usó a Dios. Y por eso cuando alguien usa a Dios, disciérnalo a través de la palabra. A través de la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo podemos ver estas cosas? Amén. Hoy día, amén, hay hombres que dan profecía, hablan bien, predican bien, enseñan bien, pero que al mismo tiempo usan a Dios para sacar su propio beneficio. A ver cuánta ganancia. Él lo que está viendo es, ¿cuántos hay en esta mañana? Hay como unos 75. A 10 pesos tan siquiera, ¿cuántos serían? ¿Quién quiere ser bravo? Yo aparezco con mi sobrecito ahí, le doy una buena prédica. Porque eso hacen con astucia. Más adelante vamos a ver esto.
Tienen una astucia y una labia que la gente queda boquiabierta y después ¡zas! Saca los sobres. ¿Quién quiere sembrar, hermano? Nada más 10. Soy buena gente con ustedes, hermano. Te carga más, pero 10 nada más. Nada más. Y va a ver lo que Dios va a hacer con ustedes. Y sabe, hermano, cuánta gente, hermanos, cae. Por eso, hermanos, un pastor para invitar a alguien, tenemos que mirarlo con lupa, hermano. No es que juzguemos, sino a través de la palabra juzgar. Si yo juzgo a mi propia vista, peco. Pero si voy a la palabra, tiene una garrapata aquí. Miramos, también aquí. No, está bien. Las ovejas están listas como traer a alguien lleno de garrapatas, hermano. No, lo sentimos. Por hoy no. Preferimos, si hay un hermanito que está levantando, ponemos a predicar. Lo conocemos. Su testimonio, cómo vive. Una sola mujer. Bueno, eso creemos, hermano. Sí, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Marido de una sola mujer, dice. ¿Qué más? Con diezma, ofrenda, tráigala. Tiene un buen testimonio. Pero si traemos a alguien que ni sabemos si es marido de una sola mujer, cómo gobierna su casa, no sabemos nada. Por eso es que usted va a ver que no es tan común que alguien venga acá y quizá alguien se pregunta, ¿por qué, hermano? Por la misma razón. No queremos que los vayan a bolsear, hermano. Y después se queda viendo el pastor me va a pagar lo que este me sacó. No, hermano. Mejor trabajar limpiamente, hermanos, amén. Y estar tranquilo con Dios, porque no será así. Vamos a introducir ideas dentro de la iglesia que no está conforme a la palabra de Dios. Rápidamente, regresemos, dice aquí. Estamos en el 20. Entonces el profeta, o sea, el hombre, amén, regresó, o sea, vino en la casa del viejo profeta. 20. Aconteció que estando ellos en la mesa, ahora escuche bien, y esto a mí me dejó algo confuso, amén, pero lo voy a explicar. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Paren. ¿Qué encontró usted ahí, hermano? Que lo que el viejo profeta había hecho algo que muy pocas veces lo entendemos, el propósito de Dios. Haber mentido y decir que Dios le había hablado, o sea, un ángel le había hablado, y ahora miramos que de verdad vino palabra de Dios por boca de ese mismo profeta. Porque cuando el varón de Dios terminó de comer en la mesa, dice, vino palabra de Jehová a ese hombre que lo había llevado a la casa, le había mentido, ahora vino palabra, ahora sí que es de verdad, de Jehová. Por cuanto fuiste rebelde. Cuando yo analizaba eso, cada día aprendemos algo. Dios toma por rebelión cuando Él ha dicho algo y no lo hacemos. Tan sencillo como es. ¿Qué le había dicho Dios? Vete, regresa por otro camino, no vayas en una casa, no comas pan, no bebas agua. Y lo había hecho bien. Pero aquí sucede algo que cuando se usa el nombre de Dios, dijo él, entonces es Dios. Pero analicemos. Si hubiese sido Dios, así como le dijo que no hubiera venido
por el mismo camino, así Dios le hubiera hablado otra vez lo mismo, vente por el mismo camino, o ve a comer en la casa de alguien, pero Dios no le dijo nada. Es lo mismo cuando le decimos a nuestros niños, mi hijo, venga por esta calle, y siempre llevan la contraria, ¿verdad? No, y nace la curiosidad. ¿Qué habrá ahí que mi papá no quiere que yo pase? Es lo mismo para nosotros los humanos. Ponen ahí, no pase. ¿Y qué hacen? Como que hubieran puesto, pase por aquí. Porque todo el mundo le nace la curiosidad. ¿Qué habrá allá? Pero si Dios le dijo que no fuera, amén, es porque no. Punto. Pero el hombre aquí se fue porque el otro usó el nombre de Dios. Pero aquí recibe palabra ahora. Mire cómo dice. Este es interesante. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. O sea, viene una, podríamos decir, no un castigo. Pero sí vemos aquí que Dios interviene rápido acerca de la rebelión. ¿Nos quedamos en dónde? 22. No, perdón, el 23. 23 dice, cuando había comido pan y bebido, él le había hecho volver, lo ensilló al asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que lo había hecho volver el camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová lo ha entregado al león, que lo ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Paremos. Hay consecuencias al desobedecer. Quizás ahora nos salimos un poco, hermano, de lo que estamos hablando. Número uno aquí es se corta la vida. Y me lleva a pensar en esto, el mundo en que vivimos. ¿Por qué tanta gente y la juventud se está muriendo? Por lo mismo, por la rebelión. ¿Por qué se ha cortado la vida, amén, de este profeta? Por no obedecer. Al no obedecer, no solamente para los jóvenes en esta mañana, sino para nosotros, trae consecuencias para nuestras vidas. Y regreso otra vez a lo que estamos hablando, es que todo es un propósito de Dios, lo que le sucedió a este hombre. Él venía bien, hizo bien, todo dio la profecía, no entró en ninguna casa, fue invitado por el rey, no quiso. Este viejo profeta lo invita, hermanos, amén. Al primer no quiso, pero al decirle que Dios le había hablado, él va a la casa, podríamos decir engañado, podríamos llamarlo de esa manera también, porque este hombre, el viejo profeta, usó la palabra mentira y usó que a un ángel lo había visitado. Pero miramos también que ese viejo profeta, Dios lo usó también para darle una profecía al hombre de Dios. En conclusión, el hombre de Dios muere, amén, por causa de escuchar a alguien con mentira. ¿Nos pueden mentir en cuanto a la palabra? Sí. Cuando el hombre de Dios no está conforme a la palabra de Dios, y no vive conforme a la palabra de Dios, miente. Y esa mentira nos puede llevar a nosotros a un fracaso o una muerte prematura, porque este hombre murió. Quizás alguien se preguntó, me hubiera preguntado, hermano, ¿si se salvó? Nadie preguntó. ¿Si se salvó?
Porque aquí lo que sucede es lo que sucede con Moisés, que desobedece. No se le permitió. Lo que sucede con este hombre aquí es de que él no es enterrado en el sepulcro de sus padres, porque eso fue la profecía, y ahí quedó. Entonces el viejo profeta lo fue a traer, léelo más en su casa, no me va a dar tiempo a mí. Dice que lo fue a traer, lo llevó y lo enterró y le dijo a sus hijos, al momento que yo muera, dijo, me entierro junto a él también. Porque él no vio a sus padres, o sea, no fue enterrado junto a sus padres. La tradición es que donde están enterrados sus padres, ahí sería enterrado él cuando muriera. Pero en este caso es que él murió fuera de su tierra. Fuera de su tierra y prematuramente, porque probablemente esto no era el plan de Dios, de morir prematuro. Prematuro quiero decir morir antes del tiempo estipulado. Obviamente Dios tiene el control sobre todas las cosas, amén, pero nosotros somos los que buscamos si morimos antes del tiempo o al tiempo estipulado de Dios. Al final es que Él murió. La enseñanza, hermano, es esto. No porque predique bien, enseñe bien un hombre de Dios o un pastor, nos vamos a ir directamente a creer, hermano. Pablo enseña esto y esto es muy interesante. Que los creyentes en Berea dice que cuando el apóstol Pablo predicaba, iban con su Biblia también llena. Hoy día todo el mundo tiene derecho de traer una Biblia a la iglesia, ¿sí o no? Todo. ¿Para qué? Para que lo que está enseñando yo voy viendo. Por eso toda persona que viene a la iglesia y ya se convirtió, lo invitamos a tener una Biblia. Porque conforme va a ir la predicación, va a ir viendo. Pero los hermanos de Berea hacían algo mejor todavía. Pablo se iba, ellos se quedaban estudiando. ¿Qué dijo Pablo? Habló de la santidad. Y es que para ese entonces no tenían la Biblia que hoy día nosotros tenemos. Estos hermanos empezaron a investigar. Lo que dijo Pablo va conforme a la palabra. Estudiemos. Con lo poco que contaba en ese momento, estudiaba. Hoy día tenemos una Biblia de estudio, hermano. Pero el problema es que lo tenemos allá lleno de polvo, hermano. Como decía un hermano, llegamos el domingo, lo dejamos ahí. Donde predicó el domingo el pastor, hermano, ahí aparece la cinta, miren. Es la señal que no se tocó la Biblia en toda la semana. Y nos llamamos creyentes. Creyentes a muchas veces a las mentiras que nos dicen. Pero no creyentes porque leemos la palabra y le creemos a esta palabra. Cierro con esto. Quedamos en el Deuteronomio 13. Dios prueba, dice, amén, la lealtad, amén. Vamos rápidamente, gloria a Dios. Dice también, aleluya. A veces Dios prueba a los creyentes en permitir que se levante entre su pueblo a los que afirman que hablan en nombre de Dios y quienes proporcionan señal o prodigio. Tales personas pudieran hablar bajo la gran unción y profetizar el futuro correctamente, realizar milagros y señales y prodigios. Al mismo tiempo, sin embargo, pudieran predicar un evangelio que es contrario a la revelación bíblica, añadiéndole, paremos. ¿Se puede añadir a la palabra? Pablo también dice, amén, acerca de lo que es la leche adulterada. ¿Se puede? Se habla de profecía al mismo tiempo, pero al mismo tiempo se está dando una palabra, amén, ya adulterada. Adulterada quiero decir que se le agrega o se le quita. Ambas cosas. Se le quita, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra de Dios en cuanto al pecado. Si le quitamos, tiene un sabor diferente, hermano. Más calmado, más agradable, ya no duele. Pero cuando lo tomamos así a lo puro, hermano,
Esta palabra no es tan agradable para este cuerpo. Obviamente para el alma sí, pero es para este cuerpo no. Porque cuando se habla la palabra como esa, un ejemplo, si alguien está viviendo en pecado, no le digo que es agradable. De ninguna manera. Porque esta palabra de verdad confronta. Confronta, pero para bien. Confronta para sanidad. Porque la herida, hermanos, amén, que está ahí sin sanar, necesita un buen antibiótico. Y los antibióticos no crea que son dulces, hermano. Porque va a ir directamente a atacar el virus que está produciendo que esa herida no sea sanada. Entonces, cuando cae el antibiótico, mata el germen, el virus, lo que esté ahí, para ser sanado. Pero para eso se sufre. Por ejemplo, para una herida, hermanos, inmediatamente no crea que le van a traer una cremita. No. Traen una gasa con alcohol, hermano. Y una herida con alcohol ya me está doliendo, hermano, y no tengo nada. Amén. Y eso es lo que hace la palabra también. Entonces, cuando le quitamos o el hombre de Dios, cuando le quita la palabra, aquí viene un problema. Hay multitud. Y mucha gente se deja ir por las multitudes. Ese pastor, tremendo hombre. Mire la multitud que tiene. Ajá. Escúchele, póngale oído a la predicación. Solo póngale oído. Le invito que le ponga oído. Oye el pecado. Oye de santidad. Déjenme con esos dos. Si no oímos eso, hay multitud. Amén. Hay multitud. Porque no. Pero cuando se habla eso, hermanos, amén, van a haber pocos. Pero esos pocos están conscientes de su condición y que están escuchando la palabra. Cierro. Dice, añadiéndole o quitándole la palabra de Dios, dice, el que sigue a los falsos guías se apartará de la absoluta lealtad a él y a su palabra inspirada. O sea, si seguimos a gente, hermanos, un ejemplo, si alguien aquí, amén, o que el pastor, amén, por una razón se desvíe y seguimos, ya no somos leal a Dios, le somos leal al pastor, pero no somos leal a Dios. Y eso es lo que está pasando hoy día. Hay iglesias que le son más leales a su pastor, hermanos, amén, pero no son leales a Cristo. Es que el hermano César predica bien, yo estoy con él. Tenga cuidado, puede que yo esté de lado ya. No es que cuando él predica se oye bonito, tenga cuidado. No me siga a mí. Le voy a defraudar, hermano. Se lo digo de corazón. No siga a hombres, no siga a mujeres, no siga a la gente porque enseña, porque predica bien. No, vaya la palabra, amén. Está bien tener como un ejemplo, pero es nada más, hermanos, para guiarnos. Pero la palabra es que nos guía, que nos dice qué debemos y no hacer y qué debemos de hacer. Nunca siga a hombres usted, jamás. Para empezar, lo van a defraudar, usted se va a ir al mundo. No, siga a Cristo, siga a Dios, siga al Espíritu Santo, que ellos jamás lo van a defraudar, jamás. La iglesia hoy día se inclina a la gente que se oye bonito, que tiene muchos miembros, que tiene una gran iglesia, que habla profecía. Mire, hermano, todo eso, amén, muchas de las veces no está conforme a la palabra de Dios. Mi intención y mi deseo en esto es que usted despierte y abra los ojos y vea a través de la palabra de Dios. Si va conforme a la palabra, bien. Se desvió, no lo voy a criticar, sino que yo sigo a Cristo como mi guía absoluto.
Como hombres vamos a fallar, pero Cristo jamás va a fallar. Terminamos. También dice el Nuevo Testamento, advierte que los falsos profetas y los falsos maestros tergiversarán grandemente el Evangelio de Cristo en los postreros días. Los creyentes deben resolver a seguir siendo fieles a la revelación escrita de Dios como aparece en la Biblia. No debe evaluarse la validez del ministerio o la enseñanza de una persona únicamente por el talento o como predicador, los poderes de la profecía, la realización de milagros o el número de conversiones. Tales criterios se volverán cada vez menos confiables a medida que se acerca el fin. ¿Qué sucede hoy día? Se mira a la gente, como dice ahí, por la calidad del ministerio, por el tiempo que lleva. Y el tiempo no es una garantía. Yo puedo tener 80 años en el Evangelio, eso no quiere decir que sea una garantía de ser salvo. El Evangelio es el ahora. Ahora. Por eso Cristo invita, estemos a cuenta. ¿A cuenta? ¿Cometemos errores y fallamos? Claro. Las cartas de Juan dicen, si alguien dice que no peca, dice, ¿qué dice? Hacemos a él mentiroso. ¿Qué quiere decir eso? Pecamos continuamente. Pero él está invitando a que estemos a cuenta. Estemos a cuenta. El ahora, el hoy. No es por el tiempo, no es por el ministerio, no es por talento, no. Nada que ver. Sino conforme se vive la palabra de Dios. Dios me los bendiga. La próxima semana vamos a seguir viendo un poco más, con la ayuda del Señor, ir abriendo nuestros ojos, todos los acontecimientos que están pasando, y guiarnos a través de esta poderosa palabra del Señor. Amén. Así que Dios me lo bendiga, los hermanos en sus casas. Dios me lo bendiga.